hablo de farándula judicial, muchas veces me refiero a que los procesos paralelos, ya sea los judiciales o los procesos de investigación como este, tú te metes en las redes sociales y comienzas a escuchar una serie de opiniones y consideraciones que hablamos de realidad judicial, pero también hay farándula judicial. Sin embargo, aquí en Legal Radio vamos a tratar de, en un tiempo breve, pues aterrizar técnicamente lo que pudiera ocurrir y lo que a partir de las causales que conocemos en el caso del ex general, que también fue presidente de la DNC de Alburquerque, que dio muerte, ¿verdad?, al comunicador que todo el mundo conocemos. Hay una realidad, todo el mundo ha visto el video, aquí no tenemos que hablar del video completamente otra vez, todo el mundo sabe que hubo una discusión previa, a partir de ahí se ha hablado de la institución de la provocación, tal vez discutir si la reacción de la provocación debe ser proporcional con la provocación misma y hasta dónde puede agravar o se puede considerar un homicidio agravado el tema del segundo disparo. Si el primer disparo entró en conexión con la provocación y si entró en la proporcionalidad de la misma, que también es criticado. ¿Cuál pudiera ser, a partir del comportamiento exhibido por el general, que fue específicamente el segundo disparo y el hecho de haber ocultado el arma, o creo que la distrajo, ¿verdad? El arma no sabemos dónde se encuentra. Entonces, estamos en un caso a nivel de investigación que ya cada quien tiene una conclusión. Muchas personas tienen una conclusión. Se han debatido cuestiones de que le han sacado la vida completa y al comportamiento completo en general sin ni siquiera se ha conocido la medida de coerción. Entonces, fíjate hasta dónde puede impactar a un juez que va a conocer una medida toda esta situación que se ha presentado. Mira, yo te voy a decir algo. La calificación provisional, y creo que la fiscal del distrito fue bastante responsable en ello, de establecer de que no había actos preparativos que inducieran a que se tratara de un asesinato. Sin embargo, la calificación del porte de armas hace dentro de la tesis del Ministerio Público que el homicidio precedido de crimen, antecedido o durante o posterior, le agrega la calificación del 304 que lo hace condenable a 30 años, y si se utiliza la ley de armas, el homicidio, utilizando armas, la ley especial lo lleva a 40 años. Es decir que la calificación es grave, dada desde la tesis del Ministerio Público, pero ella ha sido de carácter responsable porque el Ministerio Público asume una tesis del hecho, pero también asume calificación provisional. Discutir la calificación en este momento. Sí, bien estableces lo de la calificación, pudieran darse situaciones, porque fíjate, aquí lo interesante de este caso está en los hechos disipados. Es decir, bueno, yo encontré un casquillo de un arma calibre 38, pero no encuentro el arma. El único que tenía control del arma, ¿quién era? ¿Dónde está? Entonces, esa arma es ilegal. Él tenía un arma asignada con esa denominación. Exacto. Se puede crear dos panoramas. O el de la duda razonable, porque tal vez tenía un arma asignada como oficial de esa denominación y yo no encuentro con cuál disparo, pero coincide el calibre. O él no la tenía y yo supongo que entonces el arma con la que disparó, pues o la desapareció, y eso puede darse como un hecho, aquí el delito precedido de otro crimen, el crimen precedido de otro crimen, o puede, en todo caso, dar al traste con la ilegalidad, con el porte de arma ilegal. Yo creo que la Fiscalía como que ha cubierto todos esos flancos. Cuando nos referimos al segundo disparo, hay que tomar en cuenta, o yo tomo en cuenta que ese segundo disparo se da en el calor, todavía en el calor de la afectación. ¿Tú vas a asumir la defensa del ex general o no, es decir, o va a fijar una posición técnica? Una posición técnica. Porque todavía ese segundo disparo se da en el calor de la afectación. Entonces, eso habrá de ser analizado. O sea, tú entiendes que un segundo disparo, en la circunstancia que todo el mundo conoce, y que hubo un primero que lo derribó, que surgió precisamente a partir de prácticamente un eventual forcejeo, porque el occiso, cuando le va arriba al general tratando de quitarle el arma, dispara.
Cuando eso ocurre y ya él está atendido, pasan milésimas de segundo, se retira, da un paso hacia atrás, mira hacia la derecha y todavía tú me dices que eso tiene que ver con el calor de la situación. Yo creo que sí. Pero que porque por suerte no vamos a discutir el video. No, lo que pasa es lo siguiente. El segundo, dentro del punto de vista estrictamente legal, vamos a decir, esto es un análisis de una opinión que puede variar de acuerdo a cómo avance la investigación, pero lo cierto es que el segundo disparo no es esencialmente mortal, porque le da en la parte de la pierna izquierda, y se determinó con el informe del INASIF que el primer disparo era esencialmente mortal y fue el que provocó directamente la muerte. Sí, pero entonces, ¿qué hay que recordar? Recuerda que ahora tú me estás hablando de una teoría finalista, ahora yo estoy hablando de un tema causal. ¿Qué pudo haberme llevado a mí a disparar por segunda vez? O el calor del momento, o el temor. Señores, Alburquerque no es Evelyn Torres. Si a mí me dan una tabanada en la calle, yo tal vez me quedo esperando la otra, pero este señor tiene el temor de que tiene una serie de enemigos que él no sabe tal vez si se trata de un atentado. Lo que pudiera pasarle por su cabeza, solamente él lo sabe. Entonces, eso debe discutirse ampliamente en un tribunal. Si, ¿en qué condición él de ese segundo disparo? Además, tú me das un ¿En qué arma condición automática? Él no miró? Por eso le dio una pierna, porque él no miró. Ah, pues entonces no miró, pues tú me estás dando la razón. Pero la intención, la intención. Eso es lo que está en discusión, la intención. Del disparo para causarle como segundo en ese ánimo de querer conectarlo con ese animus necandi. Ya él estaba derribado, va y se lo da en otra parte de manera más certera, que más ropa. O sea, centrar la discusión, y hemos citado jurisprudencias aquí en el programa pasado, donde ha habido a veces hasta 12, 13 en descarga del disparo. Y eso no quiere decir que necesariamente el hecho de que haya un segundo, un tercer disparo, se conecta o debe de ser la inmediatez, que es lo que define la jurisprudencia. En el tema de la provocación, va a depender en el grado en el que la persona puede manejar o no la ira. ¿La reacción de la provocación debe ser proporcional? No debe de ser proporcional. ¿Está identificado en la norma que debe ser proporcional? No debe de ser proporcional. ¿La jurisprudencia identifica que debe ser proporcional? No habla de proporcionalidad. Sí, pero es un tema importante que no se ha discutido con la Suprema Pero Corte. ¿qué es proporcional? Sí habla de que tiene que ser una persona, la lesión debe de recibirlo la propia persona, y que debe de haber una lesión física. Exacto. Porque no puede ser que una persona alegue provocación si le rompen un vehículo. Ahora, también tiene que establecer que toda persona en esa condición hubiese actuado más o menos similar el comportamiento objetivo. Entonces hay un tema de discutir si ciertamente... Pero esa es la parte nodal a discutir, el comportamiento objetivo. Y por eso muchas veces yo hablo de proporcionalidad. Tú me dirás, no está identificada la proporcionalidad. Sí. Pero el comportamiento objetivo encierra, tiene un umbral, tiene un radio de acción, el comportamiento objetivo. Si tú estudias las 10 jurisprudencias con relación... Evelyn, entra para el... Yo que te porque estoy... pidiendo... lo que pasa es que uno no sabe si tú estás incómodo con el... Pero mira, el tema es de los 7, exacto, de las 7 sentencias últimas, no ha habido proporcionalidad. El tema del picapollo, el tipo le dio con un arma en el disparo y la persona no tenía. El tipo de la puñalada que le dio una bofetada. El tipo que le dio con una casco de una botella y el otro le había empujado. Es decir, la provocación tiene que ver con un atentado al honor y con un atentado, no necesariamente con la ira. Sí, pero lo que yo quiero decir, Manzano, es que el comportamiento objetivo le pone un cerco a la proporcionalidad. Es decir, la proporcionalidad entonces tiene límites. Porque está conectada directamente con un comportamiento objetivo. Es decir, ¿qué haría la mayoría de personas en un caso como ese? Esa es la pregunta. Tiene límite, pero también pero permiso. Es que tiene que ser dentro de los iguales. No, pero de maldad. Es que tiene que ser dentro de los iguales. Tiene límite, pero la proporcionalidad, entonces, al no estar definida, delimitada, tiene límite para la ejecución, pero para la valoración, ¿cuál límite tiene? Entonces, estamos hablando de valorar y determinar si el comportamiento fue objetivo y con intención a partir de un criterio subjetivo de proporcionalidad. Si lo que es proporcional para mí no es proporcional para ti. Eso. Entonces, dime, yo puedo durar 15 minutos airada mientras a ti se te pasan 5. Ese es un aspecto que hay que discutir para determinar si esa intención y la agravante o atenuante de las imputaciones, cuando se discuta,
el protagonista de este proceso, que es ese santo segundo disparo. Yo hice la pregunta tratando de provocarlo a ustedes. Muy ¿No? bien. ¿Lo lograste? Pero hay algo. Yo recuerdo que te dije que vi una película, o no una película, perdón, un documental respecto de una mujer brasileña que dio muerte a su esposo y que luego de haberle dado muerte, lo descuartizó. Pedazo a pedazo. Entonces, tú me dirás, óyeme, pero Dios mío, esa persona es una psicópata. Esa persona, ¿a qué punto pueda llegar de hacerle eso a su esposo? Sin embargo, cuando tú te vas a los precedentes, y por eso hay que analizarlo caso por caso, y por eso he querido tal vez poner el tema, hay que analizarlo caso por caso a partir de la formación, de la condición mental de esa persona en ese momento, de las costumbres de esa persona, de la formación, como tú bien dijiste. ¿Tú sabes lo que hacía esa persona con su esposo todos los fines de semana? Salían a cazar. Y a degollar. Y quien precisamente se encargaba de descuartizar los animales ya para fines de la comida y todo, era la mujer. Entonces, cuando a ella se le presentó la opción de que ocasionalmente, por una situación de un descubrimiento de muchísimas situaciones entre ellos, le da un disparo, ella entra en miedo y lo que le pasa por la cabeza es desaparecer el cadáver. Tú me dirás, ella lo hizo con saña. No. Ella hizo lo que estaba acostumbrada a hacer. Pero entonces, yo no estoy diciendo, yo no estoy justificando con esto. Lo que quiero decir con ello es, y se consideró un atenuante, porque ese tema del descuartizamiento es un acto de barbarie. Entonces, el juzgador lo vio de otra forma. Y creo que hoy ella está en libertad. Sí. Ha cumplido ya unos cuantos años. Entonces, es montarte en el escenario individual de la investigación y de los sujetos que impactan la misma, y estudiar cada condición de ambos para tú, como juzgador, en un momento determinado ya rendir una sentencia lo más apegada a la objetividad posible. Anoche yo estaba viendo una serie que la recomiendo, se llama No me conocen. Y ese tema en particular generaba que cuando el imputado, la fiscalía le dijo, pero él le escondió las evidencias, el juez lo detuvo, le dijo, él no tiene el principio nemete de tu redere contra se. Él no está obligado ni a declarar ni a buscar evidencias en su contra. Eso es un principio mundial de discusión. Necesariamente tiene que aparecer el arma como un elemento para constituir la muerte y el homicidio. No, se hace irrelevante, porque nadie discute que participó un arma y es un hecho no controvertido que la muerte fue provocada por un arma. Entonces, lo que se necesita para un homicidio es el cuerpo para determinar que la persona murió, porque eso es la conducta típica de una acción. Puede ser con un palo, con una pico, con un asunto, y eso no debería centrar la discusión. Ahora, si bien lo que debería denotar, y ahí quiero concluir en esa parte, es que cuando hablamos en un comportamiento objetivo, el Tribunal Constitucional ha dicho que cuando hablamos de temas iguales, tiene que ser iguales dentro de un grupo, no de manera generalizado, porque no es lo mismo iguales personas que sufren entrenamiento, iguales personas que pierden la ira desde que son pequeños, iguales aquel que es Gandhi, que lo atrapan, le dan un golpe y en definitiva no hace nada. Iguales no es en términos objetivos proporcional para un caso en específico. Lo que tal vez, y ya eso lo dejamos, vamos a hablar de iguales y vamos a hablar de armas en el próximo análisis. Sin embargo, decir que la defensa, en este caso del ex general, tendrá que emplearse a fondo por las situaciones colaterales que se dan y que pueden estar impactando lo que es el riesgo procesal, el peligro de fuga, entre otros. Hablaste de armas y hablaste de iguales. Son iguales los imputados, se respeta el derecho a la igualdad de los imputados. El Ministerio Público, en su afán de perseguir, respeta esa igualdad, o tal vez considera un arma su carpeta fiscal y a veces no quiere cederla. A veces la carpeta fiscal el Ministerio Público entiende que debe deportarla de manera exclusiva sin cederla a nadie. Y eso es lo que ocurre en el caso de Donald Guerrero. Bueno, ¿Qué está pasando con la carpeta fiscal? Que no quiere, la magistrada Jenny Berenice entiende que no debe ser cedida en ningún punto. Sin embargo, retiene la recomendación de la procuradora de abrirla al imputado para que pueda ver hasta dónde se avanza la investigación. Vamos a ser justos. Yo diría que no es Jenny Berenice. No. Es la política del Departamento de la Dirección de Persecución.
Es decir, en ningún caso, y yo he participado en la mayoría de los procesos, no ha habido apertura al proceso de la carpeta fiscal. Y es una discusión que yo le he tenido personalmente en términos de discusión de caso, y es una posición, digámoslo así, intelectual asumida en base a una interpretación jurídica que ella hace. No es que ella, en el caso de Donald Guerrero, exclusivamente ha dicho, en este caso de manera exclusiva, yo no voy a dar la carpeta fiscal. No. En todas las ocasiones de los procesos, cuando ella está en proceso de investigación, la investigación debe de mantenerse secreta y el sumario debe de ser secreto. Pero para las partes. ¿Hasta qué punto debe ser secreta? Es decir, para las partes, porque yo te voy a decir algo. Esa es una etapa que no es controvertida, es decir, no es oralizada. Y mientras tanto, me están investigando, me están vulnerando o limitando derechos de cualquier manera, hasta por una misma citación para un interrogatorio. Es que en ese caso no hay citación. Como dijo la magistrada Miriam. O por una Sí, convocatoria. Había citación ya. No, pero Guerrero, inclusive la instrucción que se da justamente porque se considera aquel principio de Félix Calvo, donde las salas reunidas habían advertido que una citación es una medida de coerción, la más leve de todas. Gracias. ¿Por qué? Tú quieres ser como abogada, ¿de dónde? Yo también. No, porque él trae acá, en ese caso, es él y yo reunida, estuvimos juntos. Claro, lo que pasa es que en ese caso, cuando se procesa, creo que él era exgobernador del Banco Central. Bueno, el caso es que se sentó por las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia el criterio de que una citación es una medida de coerción, porque te sujeta un proceso y te llaman, y no te llaman para felicitarte, porque a mí no me están llamando. No, y te expone ante la opinión pública. Bueno, eso es otra cosa. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que ya una persona a la cual se le llama con una medida de coerción y se le dice, a usted se le está investigando por este tema, usted no puede quedarse inerte en su defensa y no establecer qué es lo que se le está investigando. Porque me tienen que estar investigando de algo. Y yo, si presumo mi inocencia completa en mi vida política o en mi vida jurídica o en mi vida personal, tienen que decirme sobre qué. Imagínense que a mí me llamen mañana y me digan, miren, usted le está persiguiendo por violencia de género. Y yo miro a mi esposa y la miro y le digo, ¿tú te has sentido maltratada? No. Bueno, pues yo necesito saber quién es la persona de la que me están acusando. Eso es un derecho que yo tengo. Porque a mí me han llamado y me han identificado, y tiene que haber un hecho no controvertido y haber pruebas indiciarias que me estén vinculando como sospechoso de un delito, y tengo que saberlo desde el primer momento. Entonces, cuando Donald Guerrero va, que es un elemento de investigación, que se agrega que la procuradora diga y dé una instrucción, porque hay que establecer que la procuradora viene como, no solamente viene en su carácter de ser una persona garantista, sino que viene de ser juez y de garantizar muchos derechos. Y ella entiende que el imputado necesita, y yo creo que lo necesita. Entonces, cuando la magistrada hace uso de las facultades de impugnar, digámoslo así, esa resolución o esa instrucción, porque así lo establece la ley orgánica que puede impedirlo, es decir, evita la sujeción absoluta de usted acatar de manera decisiones, ella ejerce un derecho, eso no es cuestionable. Ahora, eso no entra dentro del tramo de la ilegalidad ni de la arbitrariedad, eso no entra dentro del tema de una violación sustancial, eso no pone en riesgo, yo a mi modo de ver académicamente, jurídicamente y como abogado en ejercicio, los delitos económicos no entrañan una comparación con delitos de trata, con delitos de narcotráfico, no entraña esa gravedad, porque es lo que hemos dicho, usted agarra el narcotráfico y quita una persona y el delito sigue continuándose en estructura criminal, de manera que no puede ser pensado de manera igual. Pero tú lo estás viendo en virtud del tipo del delito. Yo voy a hacer dos puntualizaciones breves. La primera es lo probable con lo comprobable, es decir, él ha sido llamado a la Procuraduría, pero hay que ver si ha sido llamado con la formalidad necesaria para él poder demostrar que no tuvo acceso a esa carpeta fiscal y que eso le vulneró un derecho. Porque enemigos de los formalismos en esos casos nos citamos,
llamamos por teléfono, preséntese por aquí, como una forma de evadir la posible comprobación de que tú fuiste limitado en tu derecho, pero hay un interrogatorio. Lo segundo es que el tipo de delito al que tú refieres, entonces, mañana pudiera yo decir, bueno, me están investigando por un delito económico, pero yo nunca supe por cuál era. ¿Cómo me podía defender en esa etapa inicial? Y eso puede derivar, de ahí puede derivarse una vulneración de derechos, no una arbitrariedad, sino una vulneración de derechos. Bueno, el tema ahí, yo reconozco, porque yo tuve participación en muchas investigaciones, reconozco el celo que tiene un fiscal de su carpeta cuando advierte que algunos elementos de prueba, que todavía incluso, perdón, elementos de prueba no en esa etapa, sino evidencias, no han procurado o no han obtenido, o en qué forma puede afectarse ese proceso de obtención de la prueba si participa directamente al imputado la situación en que se encuentra a nivel de investigación. Entonces, hay una coalición entre una voluntad persecutora y de preservación de una investigación con una actitud y una posición garantista de la Procuradora General de la República. Ya veremos qué acontece sobre el particular, pero entiendo que de una u otra forma ambos requerimientos pudieran ser satisfechos en el orden de los límites de las atribuciones o acciones que desempeñe cada quien. Es decir, yo tengo una investigación o tengo por ejemplo, una interceptación de llamada, tal vez no puedo entregarte porque la interceptación de llamada, tengo ahí una persona que se identifica que todavía no sabe ni siquiera que la están investigando. Y que advertirle que está en ese proceso, en esa conversación, pone en riesgo mi investigación. Entonces ahí es que voy. Es decir, crear los límites. Crear los límites. ¿Para qué lo llamo? Te lo puedo responder el sábado que viene porque ya Isidro quiere que nos vayamos. Así que Legal Radio se despide. Muchas gracias a la comunidad jurídica, a la sociedad en sentido general. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide. Hasta el próximo sábado. Escuchas Legal Radio.